jóvenes para la eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. Yo con mi porte externo, con mi apariencia exterior, estoy llamado a ser luz y guía hacia el bien. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de la cama, sino para que alumbre a todos los que están en la casa. El título de nuestro programa del día de hoy: La dignidad de la modestia. Nuevamente reunidos para disfrutar juntos de este programa Jóvenes para la Eternidad que realizamos desde los estudios de NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Medellín, Colombia, para Radio Católica Mundial. Agradecemos la presencia de nuestros técnicos en el control, Gloria Ríos, que se encuentra aquí en Medellín, y a nuestro compañero Jorge Graña, que está al frente de los controles desde la ciudad de Birmingham, en Alabama. Y hoy nos acompañan desde el estudio, aquí en Medellín, Henry Montaño. Bienvenido. Hermana, muy buenos días, muchas gracias. Un programa más de Jóvenes para la Eternidad. Quiero ofrecer este programa a la Sagrada Familia de Nazaret y por supuesto enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Eso, y que ya lo echábamos en falta a usted, pero por la gracia de Dios lo tenemos nuevamente. Gracias. Y nuestro compañero habitual, por la gracia de Dios también, Wilber Rivillas. Qué alegría contar con usted en este Muy programa. buenos días, hermana. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en este día. Que Dios y su Santísima Madre nos iluminen para hablar de este tema tan importante y tan necesario en estos tiempos. Y también quien les acompaña en la conducción de este espacio, la hermana Lina María Serna. Reciban un afectuoso saludo en la Virgen Santísima. Y bueno, en estos días que ya la hemos tenido presente como Nuestra Señora de Fátima. Demos inicio a este programa con nuestra primera sección. Una historia para un tema. Vivir en un mundo como el de hoy no es fácil. Eso pensaba Mateo, un chico de 22 años de edad que poco a poco se abría a las insinuaciones, invitaciones y conversaciones de sus nuevos amigos en la universidad. Su vida había estado enmarcada en el anhelo ferviente de una familia feliz y soñaba con encontrar una mujer ideal para amarla y con la cual pudiera formar un hogar. Sin embargo, las conversaciones de tipo inmodesto de sus compañeros y, para sorpresa suya, también de las chicas que acudían a su universidad, lo dejaban perplejo, triste y cuestionado. La falta de pudor del siglo XXI ha desdibujado por completo el respeto por las mujeres, por los hombres, por los familiares y hasta por los hijos. El consumo de contenido pornográfico ensucia las mentes de mujeres y hombres que reducen su vida a un sentimiento de deseo constante que no parece apaciguarse con nada. Mateo tomó una decisión. Iba a vivir su vida alejado de todo aquello que le generara tentación carnal e impudor, como las piscinas,
la playa, los eventos masivos como conciertos y festivales, convencido de que si en él había nacido tal sentimiento, muy seguramente había una mujer como él preservándose también en alguna parte del mundo y Dios le permitiría encontrarla. Inició con su plan, delicadamente delineado, de la mano de Dios, y empezó a bajar la mirada, evitar las sonrisas coquetas, participar en conversaciones obscenas. Evitó con todas sus fuerzas mirar contenido pornográfico en sus redes sociales e internet y rechazó cualquier invitación que le hicieran para asistir a lugares como piscinas, playas y eventos concurridos de alta peligrosidad para su pudor y castidad. El resultado: Dios le permitió conocer una mujer que, como él, buscaba la castidad, el pudor y el temor a Dios. Formaron un hogar y Dios les premió con la felicidad y la perseverancia final. Pero eso no fue todo. A su paso y mientras ejecutaba su plan, Dios le permitió dejar una fragancia de lirio que impregnó a muchos de los que le conocieron, e impactados por su estilo de vida, su renuncia y su valentía por vivir el pudor, también se inclinaron a abandonar prácticas que para ellos se habían hecho insoportables por la mancha de pecado, dolor, indignidad y pérdida de Dios que había generado en sus almas. Mateo no solo encontró al amor de su vida y una familia feliz, también fue faro que iluminó el camino para muchos que en pleno siglo XXI siguen engañados viviendo una mentira, acabando con su dignidad de hijos de Dios, cargando con un peso difícil de soportar y muriendo cada día en el dolor de no conservar su castidad y su pudor frente a un mundo que los destruye con invitaciones depravadas, costumbres funestas y modas que solo acaban con el pudor y la castidad, que es la única que nos conecta con la pureza de Dios. Mateo ganó con su plan, y Dios, mientras lo ayudaba, lo usó para ganar nuevos hijos para la eternidad que practicaron el pudor y la castidad. ¿Quieres ser tú también hijo de Dios? Ve y haz tú lo mismo. El lente del joven. No es decente que hombres y mujeres se queden semidesnudos en playas y piscinas, o dicho de otro modo, es indecente. Esa costumbre está hoy moralmente aceptada por la inmensa mayoría, también de los cristianos. Pero es una costumbre mundana, no es cristiana. Jesús, María y José no aceptarían tal uso, por muy generalizado que estuviera en su tierra, y tampoco los santos. Bueno, esto nos dice el padre José María Iraburu en su libro El elogio del pudor, que es el texto en el cual nos vamos a basar para este comentario de este tema tan importante y que también debe estar suscitando en nuestros oyentes un interrogante. ¿Por qué hablar hoy de la modestia? Pues parece un tema un poco particular, pero tiene mucho que ver en nuestra vida, pues como hijos de Dios, como cristianos, y en nuestro compromiso con Cristo el Señor, que ha derramado toda su sangre por cada uno de nosotros. Este tema del pudor que está muy en conexión con la modestia, ¿no? Y de ella se dice que no es adorno, no es una mera compostura exterior, la modestia, sino la defensora de la virtud del pudor. Bueno, nuestros queridos compañeros de programa, Henry, Wilber, ¿por qué queremos hoy en Jóvenes para la Eternidad hablar de este tema? Bueno, hermana, pues creo que de alguna manera todos nos hemos sentido conectados con Mateo ante la lucha y el deseo de poder formar una familia feliz, porque la gran mayoría de nosotros, al ser laicos, pues soñamos con esa familia, con ese hogar,
con ese sentirnos realizados a través del plan que Dios tiene con nosotros. ¿Qué diríamos de las personas que tienen una vocación religiosa? Todavía más, anhelan pues como ese momento de unirse con Dios, pero sabemos que el principal peligro que tenemos y la lucha constante es contra los deseos carnales o la concupiscencia. Pero este tema que vamos a tratar el día de hoy y que precisamente va a hablar sobre la modestia, sobre la castidad y el pudor, tiene un fundamento importante que es muy lógico y es el que queremos poner sobre la mesa antes de empezar a desarrollar el tema. Porque recordemos que cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no utilizaban vestimentas. Realmente ellos estaban vestidos por la gracia de Dios, que en ese momento lo que hacía era que dejaba sus miradas puras y sin malicia. Cuando ellos toman la decisión propia, con su voluntad, de comer el fruto prohibido, lo primero que les llega es la vergüenza por su propia desnudez. Y esto es fundamental entenderlo porque es de donde vamos a partir y donde vamos a construir todo el argumento con el cual vamos a trabajar en este programa. Pues porque ese sentimiento que se origina en Adán y Eva, después viene confirmado por Dios, porque Dios les pregunta, bueno, ¿ustedes por qué estaban escondiendo? Y dicen ellos, no, es que teníamos vergüenza porque estábamos desnudos. Entonces les dice Dios, pero ¿cómo así? ¿Usted cómo sabe que está desnudo? ¿Acaso comió el fruto que yo le prohibí comer? Entonces es ahí cuando se evidencia que la pureza se perdió. Pero vamos más allá y miremos cómo esa actitud de ellos es confirmada por Dios, porque ellos se habían hecho unos vestidos con unos matorrales, con unas hojas. Pero Dios confirma que efectivamente ellos los iba a acompañar esa vergüenza y les hace unos vestidos de pieles y los saca del paraíso. Pero entonces Dios les dice, claro, ustedes como ya no van a estar vestidos con el vestido de la gracia, que les da pureza en su mirar, que les da castidad en su actuar, ya todo quedó desordenado, entonces es importante que ustedes permanezcan vestidos, porque si no van a sucumbir ante esa concupiscencia a la cual ustedes mismos le abrieron la puerta. Como resultado, en estos momentos, cada acto que nosotros hagamos y que genere desnudez en nuestro cuerpo va a ir directamente en contra de la voluntad de Dios, que en ese principio de los tiempos con nuestros primeros padres confirma la actitud de ella y los viste. Ahora, vamos a ir viendo poco a poco cómo a medida que pasó el tiempo, el hombre se inclina a desvestir su cuerpo. Primero en la cultura pagana, también tenemos toda esta historia en el judaísmo, en la cultura de la cual nosotros venimos, de la familia de Abraham, pero que al mismo tiempo el hombre ha generado escándalo a través de su desnudez, porque hoy no es posible decir que una persona sin vestimenta adecuada deje de causar escándalo, porque todos estamos expuestos a la concupiscencia que nos dejó el pecado. Gracias, Will. Bueno, yo creo que de alguna otra manera todos lo palpamos diariamente en diferentes circunstancias, a los lugares donde vamos, por donde caminamos, en las pantallas que abrimos. Siempre podríamos decir que el mundo de hoy está, digámoslo así, hipersexualizado, ¿cierto? A donde ponemos la mirada, generalmente siempre vamos a encontrar alguna imagen, digámoslo así, obscena, de alguna mujer, algún hombre ligero de ropa. Entonces, definitivamente estamos pues rodeados de este mundo, ¿cierto? De un mundo hipersexualizado. Y también, de alguna otra manera, hermana y Wilber, nosotros en algún momento siempre caemos en alguna situación, digámoslo así, de falta de modestia, de falta de pudor, o en algún momento en nuestra vida pasada, en un tiempo pasado, quizá pudimos frecuentar las playas, frecuentar las piscinas, frecuentar de pronto algún evento de indecente,
de práctica indecente o algo. Y cabe cuestionarnos también con respecto a este tema, y es que quizá en algún momento de esos que tuvimos que luchar contra esa indecencia inclusive nuestra, quizá contra esos pensamientos que uno siente que a veces tienen dominio sobre uno y que quizá uno no tiene como esa capacidad de control, no tiene quizá ese autodominio, ese señorío de sí, digámoslo así, para vestirme más decentemente, para hablar sin obscenidades, sin vulgaridad. Entonces en algún momento, y lo digo por experiencia propia, quizá nos pudimos haber sentido sin herramientas, sin armas de lucha para combatir, digámoslo así, esta tendencia, esta concupiscencia precisamente a la indecencia y a la falta de pudor. Entonces, precisamente, bueno, y hasta con desconocimiento, por supuesto, ¿cierto? Y que es lo más común porque mire que la hermana nos preguntaba ahorita por qué vamos a tocar este tema, y como respuesta le digo a la hermana también, y es que así como quizá me pasó a mí en algún tiempo de mi vida, que no tuve quizá quien me corrigiera, quien me hablara de la modestia, quien me hablara del pudor. Queremos también pues precisamente abrir estos micrófonos para que nuestros radioyentes nos escuchen y poder, así como el personaje del día de hoy de la historia, Mateo, adquiramos y fortalezcamos esas herramientas que necesitamos para dar la lucha continua, ¿cierto?, con respecto a este tema. Más adelante quizá que podré estar mencionando algunos temas, algún temita, algunas situaciones que me ha pasado en mi vida real con algunas personas, precisamente con respecto al desconocimiento que se vive hoy en día, ¿cierto? Y dejar en claro, hermana, que es un tema y es una situación por las cuales tenemos que luchar diariamente. Wilber nos mencionaba ahorita pues como el origen y la concupiscencia con respecto al tema de la falta de pudor y de indecencia, precisamente la caída de nuestros primeros padres por la desobediencia y por el pecado original. Pero mire que hay un punto muy lindo aquí, y es que sin embargo Dios nos pudo haber dejado desnudos, ¿cierto? Y dejarnos como en ese estado de indignidad, nuestro cuerpo desnudo. Pero Dios en su infinita misericordia, podríamos decir que es como no sé, me atrevería a decir que de pronto es como el primer acto de misericordia del Señor, ¿cierto? Después de la caída de nuestros primeros padres, el vestirnos, ¿sí? Inclusive ni siquiera nos deja con las hojas con las que se estaba cubriendo Adán y Eva, ¿sí? En medio de su desnudez. Dios dice la Sagrada Escritura que Dios, digámoslo así en palabras ahorita actuales, confecciona o prepara unos vestidos para vestir a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Entonces mire que no nos deja con esa indignidad, ¿cierto? Pero nos queda la concupiscencia al pecado, y por ende, a pesar de que el Señor nos viste y viste a nuestros primeros padres con un vestido de piel de camello, no nos quita esa, y no nos lo deja advertir también, ¿cierto? No nos lo deja advertir de que ese caminar para alcanzar y tener otra vez la pureza, para tener el pudor, para ser dignos, porque la pureza es sinónimo de dignidad. Ese camino va a requerir de lucha, de esfuerzo, de compromiso y de acercarnos a él para poder lograrlo, tal cual como lo mencionaba el personaje de nuestra historia del día de hoy, Mateo, ¿cierto? Que no le fue fácil, pero empezó a llevar una vida espiritual, una vida de querer, de esforzarse, y bueno, y logró precisamente el resultado que leímos en Una historia para un tema. Bueno, una historia muy completa de verdad, porque eso ahí se ve lo que nos pasa a todos, ¿no? Cómo se presenta la sugerencia de la tentación, pero también cómo viene la gracia de Dios a acudir al alma, ¿no? Para decirle, como en el Antiguo Testamento, que es muy bonito cuando estamos en el tiempo de Cuaresma, que el Señor nos dice: escoge la vida, tienes los dos caminos delante de ti, el del bien y el del mal, el de la luz y el de las tinieblas. Y el Señor ahí nos exhorta con su palabra positiva: escoge la vida.
Entonces así le pasa pues a Mateo y así nos pasa a todos nosotros. Viene la gracia de Dios para decirnos, escoge la vida, y esa gracia es contundente. Aquí en el texto que estamos analizando del elogio del pudor, también tiene un pedacito muy bonito en que dice esto, ¿no? O sea, la gracia de Dios lo supera todo, hace falta de nuestra correspondencia. Y qué importante, todo esto que estamos aquí comentando, lo que nos dice don Henry, qué importante pues que sepamos, digamos, a qué nos enfrentamos, ¿no? Esto del impudor, en contra del pudor, es algo que es el pan de cada día, el pan diario, y se volvió de verdad normalísimo, normalísimo. Prendes la televisión y cómo es la vestimenta de las mujeres que aparecen, de los hombres que aparecen, sobre todo de las mujeres, ¿no? Que es la que más provoca impacto sexual. Pues toda esa vestimenta me invita a mantenerme en ese ambiente de hipersexualidad, como nos decía Henry, pero nosotros no estamos creados para ello. Nosotros no somos ni animales, ni somos cosas, sino que tenemos esa altísima vocación que es la semejanza con Dios, ¿no? Poder realizarla. ¿Y cuál es nuestra primera arma, podríamos decir? La sangre de Cristo. Él la derramó toda por nosotros y ahí nuestra fuerza. Todo lo podemos en aquel que nos conforta. Bueno, vamos a abrir espacio un momentito para escuchar la canción de nuestro programa que se llama Sentir que tú estás aquí, de Fernando Leiva. Señor, ilumina mi vida, Señor, muéstrame el camino que yo espero en ti, y no quiero seguir un día más sin ti, Señor, nuevamente venido, como ves, vuelvo arrepentido, ya ves, volví a fallar, se resiente mi ser y me ahoga este llorar. Quisiera que abrieras mi corazón en dos y lo llenes de amor, Señor. Lléname de esperanza y haz crecer la confianza, sentir que tú estás aquí, tan cerca de mí, y que puedo ser feliz. Quisiera que abrieras mi corazón en dos y lo llenes de amor. Tú estás aquí, tan dentro de mí, y que puedo ser feliz. Seguimos en este programa que estamos haciendo desde la ciudad de Medellín, en Colombia, para Radio Católica Mundial, desde los estudios de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Bueno, estamos viendo ese tema tan interesante y
interesante y esta canción muy bonita porque además, qué bueno saber que Dios está ahí para esta lucha, porque se ve una lucha sin cuartel y necesitamos de una fuerza superior que nos aliente a permanecer fieles a nuestra vocación. Bueno, ahora es momento de abrir nuestras líneas telefónicas para todos los oyentes que deseen llamar al programa. Si ustedes lo hacen desde Estados Unidos o Puerto Rico gratuitamente, lo pueden hacer al 1-866-398-6377. Y desde fuera de Estados Unidos o Puerto Rico, al 1-205-271-2976. Bueno, entonces estamos viendo este tema de la dignidad, de la modestia, y hay algo que también nos dice acá nuestro autor, el padre José María Iraburu, que es muy cierto. Dice que no nos acabamos de dar cuenta a veces de las grandes dosis de impudor que estamos asumiendo sin mayores problemas de conciencia, ¿no? Así como que me estoy bebiendo todo esto como líquidos sabrosísimos sin saber que tienen un veneno interior que me está haciendo un daño muy grande en el alma, ¿no? Entonces, y el autor dice así, esto, lo sepan o no lo sepan, que nos está haciendo este daño tan grande, lo crean o no lo crean, lo quieran o no lo quieran, trae para nosotros malas consecuencias, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el dictamen de un cáncer, pero no lo acepto, pues el cáncer sigue avanzando en mí. No porque no lo acepto quiere decir que se acabó el cáncer, sigue en mí y antes peor, porque si yo lo acepto, pues cojo un tratamiento para tratar de superar mi enfermedad. Entonces, sigamos hablando. Acá hay algo, bueno, vamos a ir caminando a través de la historia, porque es importante, este tema del pudor no es que es un tema novedoso o que ahora le estamos subiendo el volumen. Es algo que existe desde siempre, como nos decía Wilber, desde el inicio ya están Adán y Eva enfrente de la desnudez a causa del pecado original, y ese es el motivo de que ahora tengamos que ponernos como amurallarnos para preservar nuestras almas tan preciosas que valen la sangre de Cristo. Sí, hermana, y como usted lo acaba de mencionar y como lo decía pues el autor del tema que estamos tocando el día de hoy, claro, es como una bebida que tomamos, ¿cierto? Pero no nos vamos dando cuenta. Lo desconocemos, no somos conscientes del daño que nos está haciendo y menciono lo que retomé desde el principio y es un desconocimiento del tema y precisamente por eso el programa del día de hoy. Bueno, tenemos gratamente una llamada de María Sara desde California. María Sara, bienvenida a nuestro programa. Hola, mis hermanitas, mi hermanita. Hola, y mis hermanitos a ver si la en Cristo escuchamos. nuestro Señor. ¿Será que ella continúa en la línea? Me interesa mucho su Creemos programa. que sí. María Sara, ¿usted ¿Sí? nos escucha? María, buenos días. Buenos días. Bueno, pues no sabemos qué sucede con la conexión. A ver si se puede arreglar o si es necesario que María Sara vuelva a comunicarse con nosotros para poder dar paso a su participación. Bueno, mientras esperamos que ingrese nuevamente la llamada de nuestra radio oyente y les agradecemos mucho a todas las personas que se toman el tiempo de llamar y compartir con nosotros, es muy importante también empezar a entrelazar un poco que si bien este tema de la vergüenza que viene asociado al pudor y la castidad que pierden nuestros primeros padres, también empieza a resaltar en sí misma ese tema de la soberbia, el orgullo y la vanidad, porque cuando se cae en ese alto grado de desnudez, regularmente se está inclinando a cualquiera de los dos extremos. O sea, se tiene un orgullo de la propia belleza y se quiere mostrar deliberadamente porque la vanidad nos lleva a ser más insinuantes, o se va al otro lado en donde hay una pena por la propia fealdad
también nos toca el orgullo, entonces es muy común escuchar personas que nos dicen, que le dicen, no, mi hija, muestre algo porque si no, no va a vender nada. Entonces, claro, la vanidad al final se va a un lado o al otro, pero Dios, que es nuestro Padre, desde el principio con una pedagogía muy bonita, empieza a trabajar todo este tema desde el mundo judío, que es desde donde viene o por donde nos fue dado Cristo, que dio paso al cristianismo, que es el que hoy nosotros vivimos en esa fe absoluta. Fíjense que ya para esa pedagogía, en el libro del Eclesiástico, el Señor empezaba a dar directrices para su pueblo judío y les decía: no pases tus ojos por las calles de la ciudad, ni andes rondando por lugares solitarios, no fijes demasiado tu atención en doncella y no te entramparás por su causa. Entonces ya ahí nos empezaba a decir: cuide la mirada, cuide su concupiscencia, no mire las mujeres que están mal vestidas, usted mismo tenga prudencia, no ande por lugares solitarios. Y podemos empezar a mirar cómo el pueblo de Israel le costó mucho trabajo, pues porque desde los primeros patriarcas todos practicaron el tema de muchas mujeres. ¿Ya tenemos a María otra vez? No, todavía no. Ok. Bueno, termino esta idea que es importante y ya Henry nos hablará un poco, porque vamos a hacer el paralelo sobre lo que es el mundo judío, pero también lo que fue el mundo pagano. El mundo pagano, que fue importante. Pero miren, realmente todos los antiguos patriarcas empezaron a tener diferentes mujeres. El mismo Abraham tuvo concubina, Jacob tomó por esposa a 2 hermanas, a Lía y a Raquel, y no satisfecho con eso, las 2 mujeres les dieron a las 2 esclavas, la esclava de cada una. Esaú tenía 3 mujeres, 2 de ellas eran extranjeras. El mismo rey David tenía varias mujeres. En el libro de los jueces podemos ver cómo la ley reconocía la legalidad de la bigamia, pero Dios empezaba a hacer como ese trabajo pedagógico, tratando como de ir con esa dureza que tenían de corazón. Y el mismo Salomón lo vemos al final siendo el más sabio del mundo, pero con un harén de mujeres, dentro de las cuales incluía hasta la hija del faraón. Moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y todas las que usted pueda imaginar las tenía Salomón en su harén. Bastantes. Ahora que usted habla de Salomón y de su sabiduría, pero miren, ¿cómo es esto de la modestia y del pudor? Bueno, modestia, pudor o también el impudor que se va metiendo. Tan importante que siendo ese hombre habiendo recibido la sabiduría divina, ¿cómo perdió toda esa sensatez a causa justamente pues de esa pasión desbordante por las mujeres extranjeras que le llevaron a idolatrías, ¿no? Claro, hermana, pero mire, yo quiero cerrar esto con algo, porque aunque cerramos con Salomón, que tenía tanta sabiduría y cayó en ese pecado, dicen que el libro de Proverbios, varios proverbios eran de Salomón. Entonces, aunque Salomón cayó en eso, Dios le tenía esa paciencia, y mire lo que nos dice Proverbios. El libro de Proverbios nos dice, hace normalmente mucho elogio a la fidelidad conyugal, en el capítulo 5 de los Proverbios. Y dice: no los hizo él para ser uno solo. No seas infiel a la esposa de tu juventud. Odio el repudio, dice Yahvé, Dios de Israel. Ya eso lo dice en Malaquías. Entonces vemos aquí cómo Dios empieza a generar cierta revelación acerca de la castidad y el pudor para todos los antiguos patriarcas y toda esta cultura que nos preparó para la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero solo es hasta que llegue Jesucristo que estos valores llegan y definitivamente ya se ponen como una revelación en donde Jesús dice: el que mire a una mujer con deseo ya adulteró. Entonces la castidad es importante. Bueno, por lo visto, María Sara no ha podido volver a comunicarse, pero tenemos a Maricruz desde Boston. Bueno, qué alegría, Maricruz, compartir con usted este programa. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días para ustedes. Quiero en primer lugar darle gracias a Dios. Parece que se por escucha este programa. bastante lejos. Maricruz, ¿podrá hablar un poco más fuerte? A ver si logramos escuchar su intervención. Sí, buenos días. ¿Me escuchan ahora?
Bueno, parece que algo nos está sucediendo. Buenos días, Pero bueno, ¿me escucha? confiemos pues que el Señor va dejando en los corazones de nuestros oyentes esa luz que quiere hoy depositar en cada uno de nosotros. Y este tema es, digamos, una escuela, no solo para ustedes, queridos oyentes, para todos nosotros. Somos llamados nuevamente a ese compromiso que hemos adquirido con Dios después de que Él ha derramado toda su sangre por nosotros. Entonces, para nosotros también es muy bueno tocar este tema. Aprendemos, nos renovamos en ese compromiso adquirido con el Señor. Bueno, usted nos estaba hablando de este tema del rey Salomón y de esa sabiduría que se pierde. Incluso es una muy buena luz que se tiene ver cómo lo que es pura luz se vuelve tiniebla a causa de todas estas pasiones desenfrenadas. Sí, hermana, pues le voy a dar el espacio a Henry para que nos hable un poco del mundo pagano, pero aquí vemos cómo el Señor preparó la evangelización para todo el mundo, porque realmente, aunque al principio se le hizo difícil, porque los judíos eran duros de servicio, eso dice Cristo cuando viene. En el principio Moisés les permitió todo eso, porque eran duros ustedes, pero cuando ya viene Jesucristo y presenta la nueva alianza, también presenta el nuevo plan, y dentro de ese plan está la pureza y la firmeza y la hermosura de la castidad. Sí, Will, y bueno, a veces pensamos que de pronto son temas que solamente ocurren de pronto en estos tiempos o en esta era, ¿cierto? Pero mire, Wilber ya nos hizo referencia a la historia, en este caso judía, del pueblo de Israel. Y eso pues que hablando solamente del pueblo de Israel, sin tener en cuenta, digámoslo así, los demás pueblos, que el pueblo de Israel pues era la niña de sus ojos del Señor, ¿cierto? Con el que el Señor siempre tenía, digámoslo así, siempre estaba pendiente. Y ya después del pueblo judío aparece en este caso en la historia lo que es el paganismo, lo que es la era del Imperio Romano, de la historia del pueblo de Grecia, ¿sí? Donde precisamente sí se menciona pagano precisamente por todas las prácticas, digámoslo así, de impureza, de falta de pudor que se practicaban precisamente estos pueblos, ¿cierto? Y algunos ejemplos de ellos era, por ejemplo, las comilonas, las orgías romanas, inclusive en este tiempo, en el tiempo grecorromano, las obras de teatro eran muy comunes, ¿cierto? La costumbre del teatro como parte de la comunicación de ellos y del llamado arte o de la recreación y del ocio era muy popular en el pueblo griego y romano. Entonces, por ejemplo, las obras de teatro que eran muy concurridas, era muy común, y también, bueno, las obras de teatro y también su literatura, ¿cierto? Era muy común, por ejemplo, encontrarse escenas, digámoslo así, obscenas, sin ninguna medida, lo que hoy en este tiempo llamaríamos escenas pornográficas, ¿sí? En vivo y en directo. Y también algunas prácticas muy comunes en el teatro, donde, por ejemplo, el personaje o algunos de los protagonistas de la obra de teatro de la escena inclusive era asesinado en vivo y en directo. Se dice que se utilizaba de pronto algún esclavo, en este caso para darle muerte real durante la escena. Entonces, si miramos desde este punto de vista, mire que no hay de pronto mucha diferencia con lo que de pronto vivimos hoy o presenciamos hoy de pronto en algunas películas, bueno, en algunos medios de comunicación, en nuestras redes sociales hoy en día. También otra práctica muy común es que, bueno, los baños en ese tiempo eran públicos. La gente, digámoslo así, no tenía baños en sus casas, entonces los baños eran públicos. Entonces la gente acudía a los baños de manera masiva y a nivel general. No estaban discriminados por sexo, hombre o mujer. A los baños, al mismo baño entraban tanto hombres como mujeres. Y había una práctica muy común que la podríamos comparar, digámoslo así, con las playas o con las piscinas. Y era la asistencia o
o el común asistir a las termas, ¿cierto? Que eran estos espacios donde, digámoslo así, piscinas, jacuzzis de agua tibia, y que era una práctica muy común porque la gente asistía a estas termas, a estos baños, digámoslo así, de manera social. No era solamente un lugar, digámoslo así, de relajación, de placer o de un ambiente, sino que también era un lugar donde la gente era una práctica social para hablar, para comunicarse, ¿cierto? Pero como no estaban discriminados por sexo, muchas veces no tenían un horario establecido, entonces se prestaban precisamente para muchas situaciones de impureza, de obscenidad, ¿cierto? Y si la comparamos con nuestra época actual, entonces podríamos decir que lo parecido a esas termas ahorita es, por ejemplo, la visita a las playas, las piscinas, ¿cierto? O sea, no hay, pues, digámoslo así, como alguna diferencia con respecto a esto. Importantísimo esto que mencionas de las termas, porque es que, miren, hay que contextualizar, o irnos al contexto histórico como tal. En ese momento el Imperio Romano constituía el reinado del mundo. Es como si Dios hubiera separado a su pueblo cristiano y después lo hubiera lanzado al mismo Imperio Romano, que sabemos que se presenta precisamente cuando inicia la persecución, con la muerte de San Esteban, protomártir, que celebramos hace poco la fiesta. Los judíos empiezan a escapar porque sienten amenazada su vida, pero realmente van al Imperio Romano o Grecorromano, como podríamos conocerlo, y allí todos estos primeros padres de la iglesia empiezan a escribir sobre la castidad y sobre el pudor. Llama la atención, o sea, a mí me están matando a mi gente, están martirizando a todos los cristianos, pero por encima de esto está el vivir la castidad y el pudor. Entonces, luego de que Henry nos ha introducido este tema, fíjense que siempre en la misa, cuando se lee en una parte que es la larga previa a la consagración, invocan a Santa Felicidad y Perpetua. Estas dos mujeres fueron importantes porque al final del día, ella, mientras la martirizaban, estaba pendiente de que su vestido le siguiera cubriendo la pierna. Entonces fíjense que aquí el Señor prepara a su pueblo, lo lanza al Imperio Romano, y es ahí donde se genera la evangelización. Bueno, vamos a ir cerrando esta sección de nuestro programa, y de todas maneras queremos enviar un saludo a cada una de nuestras oyentes que ha querido comunicarse, y María Sara pues desea que le demos algunos consejos para su matrimonio, y pues que recemos también por el matrimonio de María Sara. Entonces, claro, María Sara cuenta con nuestras oraciones. La comunión de los santos es muy importante y tiene toda la eficacia, ¿no? Somos miembros del cuerpo de Cristo, así que cuenta con ello. ¿Qué consejo podríamos darle a María Sara para su matrimonio? Debe ser que ella pues está pasando por estas tribulaciones que, bueno, las parejas suelen pasar a causa justamente, puede ser de infidelidades, pero que tienen su nacimiento en el pecado original, en la concupiscencia y en las pasiones no mortificadas. Pues a María Sara, muy importante, pues primero darle las gracias por la pregunta que hace y por haberse tomado el tiempo de llamar. Principalmente entender que el mundo nos ha engañado y que a veces nos convencemos de que nos hemos casado para ser felices, para que la otra persona nos haga felices. Pero realmente el verdadero significado del amor es darse, entregarse con daño propio. Puede que en este momento estén afrontando alguna crisis, puede que tranquilamente cualquiera de los dos pueda señalar con el dedo las culpas del otro, los defectos y las caídas que ha tenido, pero al final del día un matrimonio no lo salvan los señalamientos, sino que lo salva el seguirse entregando para hacer que a la otra persona su vida pueda hacérsele más agradable, más llevadera y que se sienta verdaderamente amado.
Lo único que nos hace cambiar a nosotros es el amor. Entonces, si en estos momentos hay alguna dificultad, alguna crisis, nunca el camino es el señalamiento, sino hay que amar más a esa persona y demostrarle que se le ama, que ella no lo entiende, que ella me sigue juzgando, que me sigue tratando mal. Hay que seguirnos entregando. Hoy en día, pues el divorcio es una opción, la iglesia acepta que se separen los cuerpos, más no para volverse a casar cuando hay un efecto fuerte a nivel de violencia, pero Santa Elisabetta Canori, la Beata Ana María Taigi, nos han mostrado, y múltiples mujeres en la historia de la iglesia han demostrado cómo a través de su entrega y de su amor infinito, unido a Dios a través de la oración, han hecho que sus esposos cambien. Santa Elisabetta Canori no pudo ver la conversión de su esposo y ella muere y su esposo se convierte y termina viviendo una santa vida y muriendo con olor a santidad siendo sacerdote. Entonces no debemos de cansarnos, porque si Dios nos puso esa persona, pues con toda seguridad nos va a dar la valentía para llevarla por los caminos de la santidad, así lo podamos ver en vida o si no, lo veremos desde el cielo. Aquí tenemos una frasecita que nos puede ayudar para ya introducir nuestra última sección en este día, que nos dice San Agustín: los fieles deben creer los artículos del símbolo, es decir, del credo, para que, creyendo, obedezcan a Dios. Obedeciéndole, vivan bien. Viviendo bien, purifiquen su corazón, y purificando su corazón, comprendan lo que creen. Así que este consejo también para María Sara y para todos nosotros, la importancia de acrecentar nuestra unión con Dios y seguir con la mira alta. Es al Dios que hemos de amar con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas. Si somos fieles a la gracia de Dios, si guardamos sus mandamientos, si lo hacemos en recompensa de ese amor divino que hemos recibido en Cristo, el Señor nos va a ayudar a que, purificando nuestro corazón, podamos vivir mejor y comprender cada vez más nuestra fe y poder enfrentar los problemas que se nos presentan. Bueno, vamos a la última sección de nuestro programa. Con cabeza fría. Podemos iniciar esta sección con esas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica cuando nos habla del combate por la pureza. El bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos los pecados. Pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados. Con la gracia de Dios lo consigue. Entonces ahora miremos cosas concretas para nuestros oyentes, porque, como hemos dicho, ¿no? Miramos como este panorama que es oscuro, pero necesitamos ahora hacer la luz en nuestras vidas. ¿Y cómo es? A través de la obra que el Señor mismo nos enseña. Entonces, a ver. Hermana, bueno, pues con cabeza fría este último espacio del programa, y que también sirva como de reconfortante como consejo para María Sara, ¿cierto? Y yo quiero retomar aquí algo muy pequeño, ¿cierto? Pero que es como la punta de lanza de nuestra Santa Iglesia, y es que, mire, ahorita narramos lo de la historia grecorromana, que venimos de ese tema precisamente, y el primer encuentro, o el encontronazo, digámoslo así, del inicio del cristianismo, del evangelio con el mundo, se dio a través precisamente de difundir el pudor y la castidad en esta parte de la historia grecorromana, ¿cierto? Pero la Iglesia empieza precisamente a trabajar en este tema, y es un tema y es una situación que le sirve a la Iglesia precisamente para abrirse, para el cristianismo empezar a abrirse paso hacia el mundo. Pero mire que no lo hace, digámoslo así, a través de criticar o de ponerse en contra del cuerpo, o lo hace solamente de manera material o corpórea, sino que lo hace a través del cultivo del alma, ¿sí? Entonces, nuestros primeros padres de la Iglesia, los que tuvieron que enfrentarse a este mundo grecorromano y pagano, y que, como lo mencionaba Wilber, inclusive muchos de los mártires
en esta época grecorromana fue precisamente por querer dar ejemplo y guardar su castidad, su pureza, dar ejemplo de castidad y de pureza. Entonces es con el cultivo del alma y no con el cultivo del cuerpo, porque el cultivo del alma precisamente es la que nos va a dar esa templanza, esa búsqueda de Dios, esos momentos de encuentro con Dios, son los que nos van a dar esa templanza que nosotros necesitamos. Son esas herramientas que mencionábamos al principio, esas armas con las cuales nosotros contamos, esa tendencia que nos dejó el pecado original, esa concupiscencia, pero con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, de la Santísima Virgen María, de un cultivo del alma a través de la oración, a través de los sacramentos, de la práctica de los sacramentos frecuentes, de la confesión continua. Como lo mencionaba ahorita el personaje de nuestra historia al inicio, o sea, esa lucha por bajar la mirada, por guardar la mirada, de ir controlando esa inquietud, esa ansiedad por querer saberlo todo, por quererlo verlo todo, son precisamente esa fortaleza la que nos va a dar el Señor, de poder luchar y de poder sostenernos para no caer y en estas situaciones, digámoslo así, decorosas, de falta de pureza y de pudor. El padre Antonio Rollo Marín, un dominico muy eminente, que ha escrito un libro muy famoso, Teología de la Perfección Cristiana, nos dice algo que yo creo que vale la pena traer a colación ya para ir cerrando el programa. El alma que aspire seriamente a santificarse huirá como de la peste de toda innecesaria ocasión peligrosa, y por sensible y doloroso que le resulte, renunciará sin vacilar a espectáculos, revistas, playas, amistades o trato con personas frívolas y mundanas, que puedan serle ocasión de pecado. Por la calle, sobre todo en las ciudades populosas modernas, extremará la modestia de sus ojos para no tropezar con la procacidad de los escaparates, la inmodestia descarada en el vestir, la licencia desenfrenada de las costumbres, y sin llegar a extremos ridículos o situaciones violentas, como sería andar contando los adoquines o dejar de saludar a una persona conocida, andará vigilante y alerta para no dejarse sorprender. Yo creo que lo dice todo con estas palabras. Ajá, muy bien. Y pues son ejemplos prácticos y que no son desconocidos para nosotros, ¿no? Somos nosotros un complemento de alma y cuerpo. Entonces necesitamos el ejercicio de la virtud con el alma y también que nuestros sentidos corporales participen de este ejercicio en pro de la castidad, de la pureza, de la modestia. ¿Y todo para qué? Para poder alcanzar esa vocación altísima que desde el inicio hemos recordado, que es participar de la naturaleza divina. A eso nos llama el Señor. Entonces, podemos cerrar de la siguiente manera. Nos dice nuestro autor muy bonito, el padre José María Iraúru: Israel recibe de Dios una cierta revelación acerca de la castidad y del pudor, pero será preciso llegar a Jesucristo para que esos valores espirituales sean revelados y vividos plenamente en el nuevo Israel, en la Iglesia, que conformamos todos nosotros ahora, y alcancen así su plena firmeza y hermosura. Luego esto ya es posible porque vino Jesús a nosotros, porque toda la gracia se derramó en Cristo, ¿no? Él posee la plenitud de la divinidad, toda esta gracia derramada en Cristo y que hemos celebrado hace poco tiempo, volviendo a celebrar los misterios de la pasión, pues allí conformémonos con Jesús, acudamos a Él, como nos decía Henry, vamos a la oración, frecuentemos los sacramentos, es lo que la Santa Madre Iglesia siempre nos enseña, y ahí encontraremos lo que necesitamos para que nuestra pureza, nuestra castidad, coronen victoria junto a Jesús. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. A Nuestra Señora de Fátima le rogamos su intercesión poderosísima, ella que nos enseñó que la Iglesia no tiene modas y que los pecados de la carne iban a conducir muchas almas al infierno. Hagámosle caso a nuestra Madre que se interesa por nosotros. Bueno, si Dios lo permite, nos reuniremos nuevamente en Jóvenes para la Eternidad.
Jóvenes para la Eternidad.